Bueno, ahí grabé otra vez, entonces habíamos quedado en esto. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es la serosa que recubre las vísceras y paredes abdominales sin solución de continuidad, lo dijo Casiraghi, y ya sabemos que se divide en una hoja que reviste la pared, que se denomina peritoneo parietal, y otra que va a estar recubriendo las vísceras y se llama peritoneo visceral. Y la pregunta que yo le había dicho, le había hecho antes de que se corte el Zoom, era, desde el punto de vista histológico, ¿qué diferencia hay entre una serosa y una adventicia? ¿Y cuál es la diferencia? Agustina, ¿te No sé, acordás? ¿Cómo no sabés, Agustina? A ver, vamos a ver a Manuel. A ver, Manuel, ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo, Manuel? No, estoy acá en la clase, pero no me acuerdo. Y bueno, vamos entonces con, ¿qué me faltó? Agustina, ya lo dijimos, Carolina. ¿puede ser que la adventicia solo tenga tejido conectivo? Claro, la diferencia, plantearlo así, más sencillo. A la serosa se le suma un mesotelio, un epitelio plano simple en la parte más externa, y esa es la gran Ujú. diferencia con respecto, o sea, el tejido conectivo lo tienen las dos, tanto la serosa como la adventicia, pero a la Ujú. serosa se le suma un mesotelio, un epitelio plano simple, ¿está bien? Y eso Sí, la hace serosa. ¿Estamos? ¿Sí? Lo sí. mismo, es la misma definición para peritoneo, para pleura y para pericardio. La serosa es la serosa. Puede ser pleura, puede ser peritoneo o pericardio. Eso tenganlo presente. ¿Eh? Miren que esa es una pregunta que no continúas el examen, porque es de la primera clase. ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta, acuérdense, siempre traten de ir de lo grande a lo pequeño. Si no sé bien eso, ya no puedo avanzar, como quien dice. Bueno, pero vamos a seguir con lo nuestro. Ya tenemos claro esto y no dije nada nuevo. Esto ya es todo que ustedes lo saben ya. Pero ahora vamos a ver esto, justamente. Entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal queda limitada la cavidad peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Esta cavidad es totalmente cerrada en el hombre. En el caso de la mujer, se comunica con el exterior a través de las trompas de falopio. Volvemos a lo mismo. En el hombre es cerrada, listo, ya está, eso queda claro. Esa cavidad que queda, esa cavidad que es virtual, básicamente tiene un poco de líquido, indudablemente, para que se puedan desplazar cuando uno hace la digestión, para que, a ver si lo visualizan a lo que voy, cuando uno se hace la digestión, los intestinos se mueven, entonces, para que se pueda hacer ese movimiento entre la capa visceral y la parietal, tiene que haber una pequeña cantidad de líquido para que permita el desplazamiento. ¿Bien? Y en este caso se enfrentarían los dos epitelios planos simples, los dos mesotelios se enfrentan, ¿está bien? No se enfrenta tejido conectivo con tejido conectivo, porque el tejido conectivo con tejido conectivo, si permanecen mucho tiempo juntos, pegaditos, arrimados, se fibrosa y se pega, hace una adherencia, ¿estamos de acuerdo? Y eso es importante para lo que vamos a ver en fases de coalescencia, después les cuento. Entonces, sigamos. Eh, 2 segundos que se me abrió una pantalla, ya estamos de vuelta. Entonces, en el caso de la mujer, si uno pensaría, ¿se acuerdan cuando yo les dije, a ver, la luz del tubo digestivo es interna o externa a nuestro cuerpo? Y habíamos concluido que era externa porque yo podía ingresar el dedo por la boca y en última instancia atravesar todo el tubo digestivo y que salga por el ano. Bueno, en el caso de los pulmones habíamos dicho lo mismo, en el caso del aparato urinario habíamos dicho lo mismo, y lo único que nos faltó decir en el caso del aparato urinario, perdón, el aparato reproductor femenino, diríamos algo lo mismo. Ingresamos por vagina, atravesamos el útero, vamos por las trompas de falopio, y cuando termina la trompa de falopio, caemos en el peritoneo, en este espacio que dicen. Por lo cual, por eso es importante, y por eso es la explicación de algunas infecciones que puedan tener, que se pueden llegar a transmitir del aparato reproductor hacia el abdomen, o a la cavidad abdominal sería, o peritoneal, hablando con propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Discúlpenme, es medio gráfico el asunto, para que, a ver si ustedes visualizan a lo que voy, ¿eh? Discúlpenme, pero es un poco para llevarlos a la realidad, diríamos. Bueno, entonces acá empezamos con lo que sí me importa para ver si podemos cerrar estos conceptos. Las vísceras se clasifican en peritonizadas o interperitoneales. Interperitoneales.
Se forman libres en el embrión, escuchen esta, pero en el desarrollo se van a peritonizar y quedan fijos a la pared posterior. Vamos. Ese es mi peritoneo. Mi peritoneo parietal posterior, era ese. O sea, mi peritoneo parietal. Y ahí tenemos lo que es la víscera justamente peritonizada. Perdón, me pasé. Ahí. Leamos ahora que tenemos esto como cayó. Lo verde, peritoneo parietal. Lo rosa, peritoneo visceral. La víscera, fíjense en cómo acá está discontinuada esta línea que estaba acá. Entonces leamos de vuelta. Se forman libres en el embrión, pero en el desarrollo se van a peritonizar y quedan fijas a la pared posterior. ¿Estamos de acuerdo? A la pared posterior. Entiendo que esto es anterior y allá atrás estaría lo posterior. ¿Está bien? Esto es una víscera peritonizada o interperitoneales. Esa es la definición y los ejemplos, como ustedes lo pueden apreciar acá abajo, el vaso, el estómago, el hígado, etc. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el examen parcial y en el final, en la parte de los choice, suelen poner o que digas la definición, o que des ejemplo, o que clasifiques la víscera. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos avanzando. Vamos con una víscera que es intraperitoneales. Están cubiertas casi totalmente por peritoneo visceral. Se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, ahí estamos, fíjense. Lo verde, peritoneo parietal, lo rosa, peritoneo visceral, y ahí está la víscera, fíjense. Intraperitoneal. Están entre las dos, entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Ejemplo, ovario y parte de las trompas de falopio. ¿Queda claro o no? Vamos tratando de hilvanar, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, Diego. Sí. Perfecto, vamos entonces. Retroperitoneales, primarias. Órganos que se forman y desarrollan por detrás del peritoneo. Creo que en estas no vamos a tener mucha historieta. Tengo ahí lo que es mi peritoneo, fíjense. Mi lámina parietal, mi rama visceral, y están por detrás. ¿Está bien? Acá está interpretado como que este es posterior y este es anterior, ¿no? Fíjense, están por detrás del peritoneo parietal posterior. Esas son mis retroperitoneales primarias. Órganos que se forman y desarrollan por detrás del peritoneo. Riñones, glándulas suprarrenales, como por ejemplo la aorta, la vena cava, etc. Es la que nosotros, viste, ustedes el retroperitoneo lo tienen que interpretar como que es una bolsa, o sea, vos tenés los órganos, ya lo vamos a ver en el retroperitoneo, tenés como retroperitoneo algo central y algo lateral. Dentro de lo central tenemos los vasos, y lateral fundamentalmente los riñones. Después lo vamos a terminar de ver bien. Y arriba de eso, de los vasos y del riñón, es como un film, ¿vieron los que usan para meter en la heladera o para cocinar o lo que sea? Un film que tapiza y cubre. Todo lo que esté por detrás de ese film, decimos que es retroperitoneal, primario. Sigamos. Vísceras retroperitoneales secundarias. Son vísceras que se han hecho retroperitoneales durante el desarrollo embrionario, por ejemplo el duodeno, parte del páncreas, o que se han fijado al peritoneo primitivo posterior por procesos de coalescencia, el colon. Ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, fíjate, acá tenemos peritoneo parietal, todo esto. Ahí, perfecto. Miren acá, lo rodea así. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos cavidad peritoneal, esta de acá. Tenemos justamente vísceras que se encuentran en la cavidad peritoneal. O sea que son vísceras intraperitoneales. Esta es intraperitoneal. Faltaría una flecha acá, ¿no? Después tenemos vísceras que son justamente vísceras que son retroperitoneales. Retroperitoneales primarias.
secundarias estas son. Y estas son las primarias. Este es otro esquema, otra forma de verlo, a eso que estuvimos charlando. Y antes de meternos con las formaciones peritoneales, hagamos un repaso rápido. Entonces, tenemos vísceras peritonizadas o intraperitoneales, se forman libres en el embrión, pero en el desarrollo se van a peritonizar y quedar fijos a la pared posterior. Ahí lo tenemos. Estómago, vaso, hígado, entre otras. Intraperitoneales. Cubiertas casi totalmente por peritoneo visceral, se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, o sea que entre las dos hojas está, entre la parietal y la visceral, las intraperitoneales. Retroperitoneales primarias, órganos que se forman y desarrollan por detrás del peritoneo, las que conocemos, los riñones y vasos, por ejemplo. Y vísceras retroperitoneales secundarias, que ahora vamos a terminar de cerrar el concepto, son vísceras que se han hecho retroperitoneales durante el desarrollo embrionario, el duodeno, el páncreas recuerden que una porción, y que se ha fijado el peritoneo primitivo posterior por procesos de coalescencia, por ejemplo el colon, ahora vamos a ver fases de coalescencia. Y acá es el ejemplo como terminando de redondear todo lo que hablamos de las vísceras. ¿Estamos de acuerdo? Intraperitoneales, retroperitoneales primarias, retroperitoneales secundarias, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro eso? Sí. O al menos ya con esto después lo releen y lo analizan nuevamente. Sobre todo esos cubos que parecen una porquería, pero me parece que es bastante didáctico para interpretar dónde está la víscera, entre el cubo verde y el cubo rosado, digamos. Y si lo cubre parcialmente o totalmente, o si quedan fuera de lo que es el retroperitoneo, o sea, lo que sería el peritoneo parietal, que serían las retroperitoneales en ese caso. Formaciones peritoneales nos pedían también. Meso, ligamento, epiplón y fascias. Tema de examen, otra vez tema de examen. Es importante para saberlo, pero también es bastante importante para rendirlo. Un meso une un órgano a la pared. Transporta vasos, importantísimo. Diferencia con el ligamento, que también une justamente un órgano con la pared, pero es avascular, no tiene vasos. Esa es la gran diferencia, meso-ligamento. ¿Está bien? Meso, transporta vasos, ya está. Epiplón, une dos órganos entre sí y transporta vasos. Mientras que una fascia va a unir el órgano al peritoneo parietal posterior. Peritoneo o peritoneo primitivo posterior. ¿Está bien? En este caso sería el peritoneo parietal posterior. Y es avascular. ¿Estamos de acuerdo? El epiplón une justamente dos órganos, mientras que la fascia une un órgano al peritoneo parietal. El epiplón ya vimos, el epiplón mayor y el epiplón menor. ¿Está bien? El epiplón gastropático, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos más o menos este concepto? ¿O no? Sí. Vamos entonces. Meso, ahí lo tenemos. Ejemplo, mesocolon y mesenterio. Dijimos que el meso une un órgano a la pared y transporta vasos. Como que se comieron los vasos acá. ¿No? En este esquema. Me parece que está rotulado al revés esto. El epiplón une dos órganos entre sí y transporta vasos. ¿Está bien? El epiplón. Este es un órgano que es el tubo digestivo y este es otro órgano. Transporta vasos. Esto es un epiplón. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo, epiplón mayor y menor, gastoesplénico, pancreático esplénico, esos son los epiplones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros con más o menos este cuadro? Ahí está definido. Acá mostramos algunos ejemplos, vamos a decir. Y si estamos claros con eso, vamos a meternos en proceso de coalescencia. ¿Estamos o no? Sí, sí. Hoy no los dejo en paz, hoy les estoy consultando constantemente porque son como mini temas cada cosa. ¿Qué es un proceso de coalescencia? Coalescer es acolamiento, es pegarse una cosa con la otra. Ustedes saben que fisiológicamente, en un principio el crecimiento de los órganos abdominales es más o menos, diríamos,
empieza como bastante lento, pero llega un momento que el crecimiento de los órganos es muy rápido, y la cavidad abdominal no puede contener todo esas asas intestinales, esos órganos. Entonces, fundamentalmente, los intestinos se tienen que herniar. O sea, que hay una hernia fisiológica. Salir como, por ejemplo, por donde estaría el pedículo de fijación, salir como por el ombligo, vamos a decir, por ese sector, salen y van a reingresar y reacomodarse a medida que ingresan. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama una hernia fisiológica, que tiene un movimiento que cuando se está herniando, cuando están saliendo, está rotando una cantidad de grados, cuando reingresa otra cantidad de grados, ¿está bien? Y que eso sirve para reacomodar. Y cuando reingresan, se acomodan de una manera. Lo primero que van a hacer es formar el marco colónico, y el marco colónico está constituido básicamente por lo que es el colon ascendente, el transverso y el descendente, y la región central en ese marco colónico van a alojar al intestino delgado, como ustedes los conocen ahora. Entonces, cuando ingresa, lo primero que ingresa en cierta manera va a ser el colon, y el colon, cuando se aloja en su lugar en el que corresponde, después hay patologías que si no se alojan, no ingresan bien, o se alojan a otro lado, pueden ser cictus inversus, bueno, hay otras cosas que son patologías, pero nosotros hablemos de lo normal. Entonces, y como el colon va a permanecer mucho tiempo pegado contra el peritoneo parietal posterior, tanto la porción ascendente como la descendente fundamentalmente, y otros sectores de los órganos y del intestino, como por ejemplo el duodeno, se van a formar como un pegote, como un acolamiento, una coalescencia en la pared posterior del colon ascendente y del colon transverso, por ejemplo. Después vamos a ver algo en duodeno también, y también en páncreas. Y esos son los procesos de coalescencia, son procesos de acolamiento, de pegado de la víscera contra el peritoneo parietal posterior. ¿Estamos de acuerdo? Acá te lo muestra cómo está despegado en un momento y cómo se va acercando a la pared posterior hasta que queda coalesciendo, o sea, pegado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese sería el concepto del proceso de coalescencia y más o menos por qué se da. ¿Está bien? Y acá lo ves. Y acá hay un concepto que tenemos que tener claro. Y nos vamos a adelantar un poco a infracolónico. Y como les decía, cuando coalesce el intestino grueso, no coalesce todo el intestino grueso, porque vamos a ser realistas, el intestino del grueso, la parte ascendente empieza con el ciego, después continúa el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigma, y bueno, después se va al recto. ¿Bien? Pero hay porciones que van a quedar coalescidas, pegadas al peritoneo parietal posterior, y otras no. Entonces hablamos de concepto de víscera fija y víscera móvil. ¿Cuáles son las vísceras fijas? Fundamentalmente el colon ascendente y el colon descendente, así como ejemplos típicos. ¿Y cuáles son las vísceras móviles? El ciego, el colon transverso, si bien queda conectado, pero no quedan pegadas a la pared. Quedan conectados con el peritoneo parietal posterior, por el mesocolon transverso, por ejemplo, o el mesosigma. ¿Bien? Pero no quedan pegadas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablamos de concepto de víscera fija y concepto de víscera móvil, y fundamentalmente se aplica a lo que sería el colon. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenés cómo se ve una víscera móvil, ves que no queda coalescida pegada a la pared, mientras que la fase de coalescencia o la víscera móvil queda coalescida, queda pegado al peritoneo parietal posterior. ¿Bien? ¿Se entendió este concepto? El concepto básicamente de qué es un proceso de coalescencia, por qué se da, ¿está bien? Y concepto de víscera fija y móvil, ¿o no? Sí. Sí, Vamos sí, entonces. Entonces nos metemos, ya teniendo todo eso recontra claro, nos vamos a meter con las fases de coalescencia. También tomable. ¿Estamos de acuerdo? Hoy es una clase de cosas tomables, diríamos. No solamente para conceptos
No tanto para aplicación en la profesión, diríamos. Solamente, bueno, si ustedes tienen que hacer una dieta y hablan de que se tuvo que decolar el colon ascendente, interpretar que, sí, le despegaron el colon porque tenían que abordarlo o porque tuvieron que operar ese sector del colon, entonces hay que despegarlo del peritoneo parietal posterior para poderlo abordar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sí les sirve quizás para la profesión. Nadie les va a preguntar cuál es la fase de coalescencia ejerciendo la profesión, sí en el examen. Bueno, entonces, fase retrocólica derecha. Es muy típico. Fíjate, lo que yo les comenté recién es esto, que la porción del colon ascendente se produce una coalescencia, un pegado, ¿bien? Y el colado, la coalescencia es fundamentalmente, como permanece tanto tiempo pegado, acordate que el colon tiene el peritoneo visceral y el peritoneo parietal posterior es justamente una serosa que es el peritoneo parietal. Al permanecer mucho tiempo pegaditos uno arriba del otro, se produce como una fibrosis entre uno y otro, y entonces esa es la coalescencia que se da. ¿Está bien? El pegoteamiento que se les da. Y se da, fundamentalmente dijimos, en colon ascendente y colon descendente. Entonces, la fascia de coalescencia retrocólica derecha o fascia de TOL 2 o TOL derecha, ¿estamos de acuerdo? Es justamente la que se da por el acolamiento del colon ascendente. Fijación del mesocolon ascendente o derecho al peritoneo parietal posterior. ¿Estamos? Mientras que la fase de coalescencia, que se llama retrocólica izquierda o fascia de TOL 3 o TOL izquierda, es la que se da cuando se produce el acolamiento o la fijación del mesocolon descendente o izquierdo al peritoneo parietal posterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya tenemos dos fases de coalescencia. La retrocólica derecha, que corresponde a la coalescencia del colon ascendente, y la retrocólica izquierda, que corresponde a la coalescencia que se da en el colon descendente. Ya tenemos dos fases de coalescencia. ¿Se entendió el concepto más o menos cómo es? ¿Sí? Sí. Vamos entonces. Vamos a la fase de coalescencia TOL 1. ¿Bien? ¿Cómo es este tema? Bueno, unión del mesogastrio posterior con el peritoneo parietal posterior por delante del cuerpo del páncreas. ¿Está bien? Esta, la TOL 1, es justamente un acolamiento que se da el mesogastrio posterior con el peritoneo por detrás del páncreas, a nivel de la cabeza del páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Es como la cabeza del páncreas, dijimos que había una parte que es retroperitoneal y otra que es como que queda intraabdominal del páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la coalescencia, el pegoteamiento que se le da a nivel de lo que es el páncreas, se llama TOL 1. Bien, pero además tenemos que el páncreas también tiene otros adosamientos. Y fíjate acá tenés la fascia de Treis o retroduodeno-pancreática, retro es posterior, adosamiento de la hoja parietal, peritoneal, quiero decir, posterior del duodeno con la cabeza del páncreas, al peritoneo parietal posterior. O sea que la fascia de Treis, trasera o retroduodeno-pancreática, es cuando se produce el pegado de la cabeza propiamente dicha al peritoneo parietal posterior. Pero como ustedes ven acá, también el páncreas, acá tenemos el duodeno y acá estaría el páncreas, ¿no? También se produce como un pegoteamiento en la parte anterior de duodeno-páncreas, de cabeza de páncreas. Y a eso lo vamos a llamar fascia de Treis, de Fredet, perdón, fascia de Fredet o preduodeno-pancreática, y lo que hace es justamente se une el mesocolon ascendente al peritoneo que cubre justamente la cara anterior del duodeno-páncreas. O sea, ustedes ya la tienen clara. El duodeno tiene una forma de C, que tiene una primera porción que es horizontal, una segunda que es vertical, una tercera que es horizontal, y que va a estar enmarcando a la cabeza del páncreas. Entonces, ese duodeno páncreas hacia posterior se va a colar. A eso lo llamamos fascia de, justamente, de retroduodeno-pancreática o de Treis.
Y por delante van a ver que hay órganos que se van a adherir. ¿Está bien? A esa porción de cabeza de páncreas y duodeno. A esa la llamamos fascia de Fred. Es la preduodeno-pancreática. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la de Toll es una que está más a nivel de lo que sería más cuerpo de lo que es páncreas. Cuerpo de páncreas. Cuerpo de páncreas. ¿Estamos? Profe, creo que en el PRO, en vez de decir fascia de Toll, dice fascia de retropancreática. ¿Puede Puede ser? ser. Sí, sí, sí. No, no, las otras las corroboré, esa no me acuerdo si las menciona así. Pero sí es justamente retropancreática, indudablemente, ¿ves? Unión del mesogástrico posterior con el peritoneo parietal por detrás del cuerpo del páncreas. Sí, retropancreática. ¿Estamos de acuerdo? Que la toma como, acá como que la hace una distinción porque está no solamente acolando lo que es la cabeza del páncreas, sino que también está acolando lo que es el duodeno. Ves que dice retroduodeno-pancreática. Por eso hay una diferencia entre esta y esta. Pero termina siendo, sí, es sinónimo, está perfecto. Gracias por la aclaración, gracias, así la disipábamos ahora, a la duda. ¿Todo en orden entonces hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Están medios confundidos, yo ya sé que este tema es jodidito. Bueno, entonces, redondeemos este tema. Nosotros tenemos que saber el concepto de qué es un proceso de coalescencia y por qué se da. No a pie puntilla, ¿está bien? Pero el concepto básico, así que yo necesito hacer, que ¿por qué se da? Básicamente porque hay una herniación, por un crecimiento excesivo de los órganos, fundamentalmente intestino, hace que se produzca una herniación fisiológica, no es una herniación patológica en este caso, que al haber poco lugar en la cavidad abdominal, los órganos salen hacia afuera y reingresan, y cuando reingresan, van a estar rotando una cantidad X de grados y se van a reacomodar para que entre todo en el abdomen, indudablemente, y de eso van a surgir justamente procesos de coalescencia, que son el acolamiento, el pegado de los órganos a algunos sectores de lo que sería el peritoneo parietal. De ahí se desprende que hay vísceras que van a quedar fijas y otras que no. De ahí surge que esas fascias, esos lugares de acolamiento reciben nombres propios. Tenemos, por ejemplo, la fascia retrocólica derecha, que es la que va a hacer el adosamiento del colon ascendente, la retrocólica izquierda, que va a hacer el adosamiento del colon descendente. Vamos a tener que, a nivel duodeno-pancreático, posteriormente a este va a ser la fascia retroadeno-pancreática, anteriormente a este va a ser la preduodeno-pancreática, y el cuerpo, la parte posterior del cuerpo con el peritoneo parietal va a ser la de Toll 1, o bien lo que habíamos dicho como retropancreática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Perfecto, Sí. Manuel. De 10. Entonces, ahora nos metemos con un poco. La idea no es complicarles la vida. La idea no es complicarle la vida. Todo lo que tiene que ver con la parte embriológica se va a tomar no como algo independiente en un principio, eso igual lo vamos a ver cómo lo incursiona este año Efraín, básicamente, porque eso es más resorte de histología y embriología, más resorte de la parte histológica, como quien dice, ¿no? De la parte microscópica, no tanto de la macroscópica. Si bien nosotros vamos a hacer un approach, ¿estamos de acuerdo? Les cuento para que quede claro. Antes, pre-pandemia, había un módulo justamente de... nos quedan 10 minutos, seguimos, cualquier cosa nos volvemos a conectar con el mismo link. A ver cómo andamos de horario. Bueno, vamos. Entonces, pre-pandemia nosotros teníamos un módulo de embriología donde se daba no solamente lo que es estrictamente necesario para entender la parte histológica y algo del anatómico, sino que había un módulo específico. ¿Estamos de acuerdo? El año pasado quedó medio inmerso en lo que se fue diciendo en histología, y se tomó eso. Este año no sé cómo lo va a afrontar Efraín con respecto a eso. Pero todo lo que se diga embriológico en las clases, en los videos de anatomía o de histología, es lo que se les va a tomar en un principio, a no ser que haya un módulo específico. Y si hay un módulo específico, va a haber un video específico, indudablemente. ¿Estamos? Pero
¿Qué quiero decir con esto? Acá les traje cómo el embrión, ¿estamos de acuerdo? Cómo varía entre la 4ª semana de gestación y la 5ª semana. Fíjense en cómo se va modificando este tubo, que empieza como un tubo, y que van a surgir ciertas vesículas, que acá como lo dicen los nombres, no importa ahora los nombres, fundamentalmente ustedes ven cómo va transformándose y cómo se va complejizando, vamos a decirlo de esta manera para que quede más, diríamos, claro a lo que voy. Y donde se produce la hernia, fíjate cómo este tubo tiene una dimensión más cortita y cómo con el correr de las semanas, o de los días mejor dicho, cómo se va extendiendo. Entonces llega un momento que este intestino, que es el intestino medio, justamente que va a dar mucho intestino grueso, intestino delgado, cómo las células se incrementan y entonces no le va a dar espacio en el abdomen, cómo se va a herniar, ¿estamos de acuerdo? Por aquí, se va a herniar y después va a reingresar y es lo que hablamos de la fase de coalescencia. Pero también tenemos que tener en claro algunas cuestiones que son importantes para algunas cuestiones anatómicas que son tomables. Fíjate cómo se forma en un corte axial, cómo vemos un corte axial de un embrión de 4ª semana a nivel de lo que sería básicamente supraumbilical e infraumbilical. ¿Bien? Supra e infra. Tubo digestivo, esto va a ser la aorta. Acá tenemos por la columna. Esto es posterior y esto es anterior. Esto es caudal, estos son los esbozos del miembro inferior. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirle con esto? Nosotros podemos hacer algo. Podemos dividir cómo son las modificaciones que se van a ir dando supramesocolónicas e inframesocolónicas. Supramesocolónica es lo que voy a comentarles anterior, lo que les voy a comentar ahora. Mientras que inframesocolónico, el gran movimiento que tiene justamente esa hernia fisiológica, que al incrementar el número de células y la extensión del intestino, se ve obligado a salir, a herniarse fisiológicamente y reingresar y reubicarse. Pero ¿qué pasó en la parte supracólica? ¿Qué pasa? Bueno, miren cómo empieza todo. Todo empieza así. Esto es anterior, un corte axial, anterior, posterior, acá vemos la columna vertebral, y fíjense, todo empieza como con una disposición lineal. ¿Está bien? Acá hablamos de el hígado, el estómago, el páncreas, acá tenemos la aorta, vena cava inferior, ¿está bien? Esto es lo que en última instancia va a quedar como mesogastrio anterior y esto como mesogastrio posterior, porque esto va a ir rotando, va a haber una fuerza, va a haber dos cosas que le pasan al supracolónico. Una fuerza que es de derecha a izquierda, que va a ir empujando todo esto para acá, pero también va a haber que a nivel del tubo digestivo se va a producir una rotación, ¿estamos de acuerdo? Y un crecimiento diferencial de las células que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, porque no nos olvidemos que el gran órgano que tenemos en supracólico es el estómago, a nivel del intestino, ¿no? A nivel intestinal, como gran dilatación, va a ser el estómago. Entonces, fíjense en la fuerza que dice acá. El divertículo hepático hepato entérico comienza como una invaginación del peritoneo visceral derecho a nivel de la cara justamente derecha del estómago. Bien. Empezamos a ver esta fuerza que se le está dando acá de derecha a izquierda. Bien. Un crecimiento diferencial empezamos a ver de las células del estómago, una rotación del estómago sobre su eje. Ahí mirá cómo va esa fuerza, va empujando todo y cómo va creciendo y se va desplazando el hígado hacia su lugar. ¿Hacia dónde tiene que ir? Hacia derecha. Bien, esto tiene que ir más hacia izquierda. Mesolateral de Bachet, o bueno, mesohepato-cava. Vemos cómo sigue esa modificación. El hígado comienza a crecer y a abandonar su posición sagital. Este crecimiento determina su rotación hacia derecha, lo estamos viendo. Esto tiene mucha más complejidad, pero vamos a tratar de hacerlo así para interpretar un par de cosas que necesito que ustedes tengan presente. ¿Ves? Aprovecha el intersticio ofrecido por la doble hoja para alcanzar la vena cava. ¿Ves? ¿Se acuerdan que la vena cava? Recuerden que está por detrás del hígado y toma contacto. Y
Las suprahepáticas van a drenar en la vena cava inferior. Seguimos, ahí ves cómo empieza a tomar contacto. El hígado sigue creciendo y alcanza así las venas cava inferiores, en la cual desembocan en las venas suprahepáticas. Están desembocando las venas suprahepáticas en la vena cava inferior. Seguimos, sigue esta fuerza que va a llevar esto para allá. Miren cómo ahí está interactuando esa fuerza. Esta fuerza va acompañada de una rotación, dijimos, es una fuerza de derecha a izquierda, pero también está habiendo un crecimiento diferencial de las células que van a formar la pared del estómago y una rotación del estómago, o del intestino sería, ¿no? Del intestino. Y se empieza a formar una bolsa acá, que esto es lo que en última instancia nos importa. Fíjense en cómo va quedando la anatomía que nosotros conocemos, con las relaciones que conocemos. Hígado tiende a estar hacia la derecha, el páncreas tiende a estar por detrás, el estómago hacia adelante. Acá lo que va a faltar es el hígado, que ahora lo vamos, perdón, el esplenio, o sea, el vaso. Ahí apareció el vaso. Ahí apareció el vaso. ¿Ves? El vaso se desarrolla en el mesogástrico posterior y lo divide en 2 porciones. ¿Estamos? Y fíjense en cómo van quedando los mesos que van a ir uniendo. Hay un meso que va a unir el páncreas con el vaso, este meso, un meso que va a unir el vaso con el estómago, un meso que va a unir el estómago, curvatura menor, que ya lo conocemos, con el hígado, y se va formando acá una cavidad, que es la cavidad, la trascavidad de los epiplones. Epiplón gastroesplénico entre el vaso y el estómago, bueno, y acá los distintos epiplones que te va marcando. Bien, lo más importante que quiero que se lleven es cómo se va formando esta trascavidad de los epiplones. La bolsa mesogástrica se prolonga hacia arriba y hacia el diafragma, constituyendo el ligamento gastrofrénico, y hacia abajo para formar el epiplón mayor. Es medio aburrido esto, yo lo sé, pero la idea es ir viendo cómo se va formando la trascavidad de los epiplones y cómo se van disponiendo los órganos y las relaciones que van adoptando, para después tener que grabar solamente en la mente imágenes cuando hablemos de relaciones. El mesogastrio anterior ahora se ubica en el plano frontal, antes era sagital, y por detrás de él queda el espacio que es el vestíbulo de la trascavidad de los epiplones, limitando el orificio de entrada a esta cavidad, el hiato de Wislow. Ahora vamos a ver las porciones, porque es tomable las porciones de la trascavidad de los epiplones. Y ahí tenemos ya más o menos terminado el asunto. ¿Cómo queda esto terminado? Fíjense. ¿Cómo? Esta es la trascavidad de los epiplones. El hígado queda hacia la derecha, el estómago queda más anterior, por detrás vamos a ver una porción del páncreas, vamos a ver el vaso hacia lo más izquierdo, y vamos a ver distintos epiplones. Bueno, trascavidad de los epiplones, dijimos, vemos un epiplón pancreático-esplénico, que va a estar llevando justamente vasos, por eso es epiplón. El epiplón gastroesplénico lleva vasos, por eso es epiplón. Y el epiplón menor, que se comunica, o que va a comunicar justamente la curvatura menor del estómago con el hígado, con el ilio hepático. ¿Bien? Como les decía, no solamente una fuerza de derecha e izquierda, que es toda la que fuimos viendo hace como 10 filminas, sino que también hay un movimiento de rotación y crecimiento diferencial. Empieza con un tubo, fíjate, a los 27 días, a los 28 de esta forma, y como a los 56 días hay un crecimiento de este sector más acelerado de las células que las de este sector, pero también hay una rotación sobre su eje. Cuarta semana, curvatura mayor, curvatura menor, que es lo que se está graficando acá en rojo,